Este es un espacio que la administración ha querido tener con la comunidad a través de unas directrices claras del doctor Carlos Roberto Ávila, en el cual quiere llevarles a ustedes más información de las actividades que venimos realizando en la alcaldía. En este caso, la Secretaría de Hacienda con la Oficina Asesora de Planeación, la Secretaría de Desarrollo y la Secretaría Jurídica han venido desarrollando unos temas importantes para la comunidad y por eso vamos a presentar el proyecto de acuerdo. La idea es poderles transmitir a ustedes qué es el proyecto de acuerdo de los rangos, de los rangos para el impuesto predial, poderles explicar un poquito qué es lo que hemos hecho, cómo se ha construido y qué es lo que se va a llevar al Consejo. Pero sobre todo que ustedes vean cuáles son los beneficios reales que tiene este proyecto de acuerdo. ¿Pensando en quién? En todos ustedes. En esta oportunidad vamos a estar con el doctor Ahmed Santoyo, que es el jefe de la Oficina de Planeación. Tenemos la persona encargada del impuesto predial, la doctora Sandra Contreras. También nos acompaña de la Secretaría de Desarrollo el doctor Héctor Ariza, quien es la persona que ha estado liderando principalmente los procesos en los temas rurales. La idea, como ustedes saben, pues es contar la mecánica de qué se hizo en este proyecto. Entonces yo quisiera preguntarle a la doctora Sandra, ¿qué hicimos? ¿Qué es este proyecto como tal? A ver, el proyecto de las tarifas para el cobro del impuesto predial inició desde el año 2012, cuando se modificó el estatuto tributario del municipio de Floridablanca. Teníamos ya celebrado un convenio interadministrativo para la actualización catastral, que es un mandato de ley, y se trabajó primero en el cambio del Código de Rentas y posteriormente entraron en aplicación la actualización catastral tanto de la parte rural como de la parte urbana. Lo que quiere decir que es un trabajo que se viene haciendo desde el 2012, que se ha interactuado con la comunidad y ese es el resultado de lo que tenemos hoy en día, ¿cierto? Ese es el resultado de lo que tenemos hoy en día y el estudio de toda la problemática es el proyecto de acuerdo que vamos a presentar. O sea que podríamos estar resumiendo que el proyecto de acuerdo lo que va a hacer es generar, a través de un estudio y unas peticiones que ha tenido la comunidad, generar unos beneficios para la comunidad. Sí, una respuesta a la comunidad de unas solicitudes planteadas a lo largo de los años respecto al impuesto predial. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué está la oficina de planeación? O sea, ¿qué es lo importante o por qué debe estar la oficina de planeación en este tipo de proyectos? No sé, doctor Ahmed, ¿qué nos podría orientar? Sí, buenas, ¿cómo están? Planeación, ¿por qué está acá? Primero, nosotros somos los supervisores por norma de los convenios de actualización catastral. La oficina de planeación, después de 8 años, hizo una actualización catastral en la anterior vigencia. Se entregó ese resultado a la Secretaría de Hacienda para su cobro, pero en el primer semestre nos dimos cuenta que la comunidad masivamente, o una parte de la comunidad, nos hizo unas sugerencias y una serie de reclamos. Planeación no es sorda a esos reclamos. Nosotros tenemos que garantizar dos cosas. Uno, el bienestar de la sociedad, eso es mi principal función en el municipio. ¿Cómo rescato ese bienestar? A través de la inversión pública. A medida que el ingreso sube, la inversión sube. Pero una de las bases importantes del ingreso es el tributo, que en este caso es el impuesto predial. Si ese impuesto también ocasiona algún perjuicio a la sociedad, yo tengo que como planeación interactuar metodológicamente y de forma planificada para también verificar que ese cobro sea el que debe ser, equilibrado de acuerdo a las cargas que tiene cada predio. Entonces, por eso es que planeación interactúa apoyando metodológicamente a Hacienda para volver a reglamentar y volver a hacer unos pequeños ajustes al impuesto predial. No es un cambio de fondo, son pequeños ajustes, pero significativos para una serie de población vulnerable que vamos a ver más adelante. Entonces, el soporte de planeación es un soporte muy técnico, ¿podríamos decirlo? Como siempre, somos un soporte metodológico, un soporte técnico. Nosotros tenemos que resguardar, así como ustedes, que las balanzas de los
del municipio no decaigan, que nuestra inversión sí sea continua y que se pueda cumplir con el plan de desarrollo. Es un soporte técnico, ha sido un soporte metodológico y matemático dentro del impuesto. Otra oficina muy importante en todo este proceso es la oficina de desarrollo. El trabajo no solo se ha hecho desde la parte urbana, sino también ha tenido un contenido muy importante que es la parte rural. Héctor, ¿qué se ha hecho en ese trabajo en los temas rurales? Bueno, a ver, la Oficina de Desarrollo Económico y Social, a través de la Dirección Técnica Rural y Ambiental, quien es la oficina que tiene el conocimiento donde encontramos los pequeños productores del sector rural, que es a las personas que queremos beneficiar con este acuerdo, participa como ubicando estas personas con ayuda de los líderes que representan el Consejo Municipal de Desarrollo Rural. O sea que hacen un trabajo de socialización, van con la comunidad, hablan con ellos. Se socializa con la comunidad y se seleccionan las personas que cumplen de pronto los requisitos como de ser pequeño productor y tener una área asequible de 2 UAP según la ley, según los reglamentos de la ley. Okay. Ese trabajo con la comunidad que pudo usted percibir, ¿qué es la realidad ahorita que se pudo sacar de esto que se dice? Sí, nos dimos cuenta que de todas maneras en Floridablanca existen pequeños productores todavía, o sea, a pesar de que en Floridablanca el sector agropecuario ha ido cerrándose por cuestiones turísticas y otros temas, pero existen todavía pequeños productores que se pueden llegar a ver beneficiados con este acuerdo. Este proyecto de acuerdo que se va a presentar en los próximos días al Consejo Municipal ha tenido unos elementos muy importantes. Primero, nace de unas situaciones presentadas por la misma comunidad. La alcaldía, a través de las diferentes secretarías y a través obviamente de su alcalde, las recibe y pone a este equipo a trabajar. Conforma un comité en el cual la Oficina de Planeación, la Secretaría de Desarrollo, la Oficina Jurídica y Hacienda generan los esfuerzos necesarios para presentarles hoy lo que va a ser el proyecto. Primero, oír la comunidad. Segundo, tener un equilibrio en las cuentas fiscales. Tercero, tener también un beneficio real que lo podamos sentar todos los que conformamos en este municipio. Por eso este proyecto se ha denominado proyecto de modificación de los rangos del impuesto predial. Este proyecto como tal va a traer un beneficio real para los pequeños agricultores. Son más de 450 familias, ¿cierto, Héctor? Sí. Lo que se va a beneficiar. Entonces, ¿por qué no hablamos un poco? Tenemos 2 sectores, el sector rural y vamos a hablar del sector urbano. Cuéntanos un poco cuál es ese beneficio que va a tener el sector urbano. El sector rural se plantea beneficiar a aquellas fincas que estén dedicadas a la explotación agropecuaria, que estén por debajo de 2 UAP, que serían 16 hectáreas, por debajo de 16 hectáreas, y que sean pequeños productores, que el 70% de sus ingresos sean generados de la explotación agropecuaria. Tenemos sectores como Alsacia, Guayanas, Casiano, Alechales, Bericute y Agua Blanca, parte alta, que son los sectores que se verían más beneficiados porque es donde encontramos el mayor grupo de pequeños productores. Ya que hablamos de un beneficio real a casi 453 familias o 450 familias. Tenemos esas familias y esos predios como posibles beneficiarios, que serían promoviendo el agro. Desde la parte urbana, ¿qué vamos a tener? Teníamos una connotación especial que actualmente los rangos estaban en valores fijos. Esos valores fijos, a través que pasaba la inflación, hacía que no se viera la realidad de los predios y que predios como tal, que por su valorización o por efectos mejor inflacionarios, se salieran de los rangos reales y pagaran mucho más impuestos de lo que deberían pagar. Yo creo que es interesante oír al secretario de Planeación que nos explique desde el punto de vista técnico qué fue lo que hizo para mantener el equilibrio fiscal, pero generar beneficio. Bueno, les recuerdo lo siguiente,
como no estamos manejando es una modificación de tarifas, no estamos, hay que primero puntualizar y aclarar. Partimos del hecho que el avalúo catastral lo realiza el ICAC y estamos haciendo es una modificación a las tarifas que vamos a cobrar. Para esas tarifas, entonces, tenemos efectivamente como primer insumo el mismo avalúo catastral que hizo el ICAC. ¿Qué tenemos hoy en día o qué teníamos? Unos rangos fijos, que tú llamaste rangos fijos. ¿Qué significa un rango fijo? Que los cobros estaban dados en pesos y había unos rangos en pesos que fluctuaban entre 0 y 70 millones y 90, etc. Eso lo hacía que no fuera dinámico con el tiempo. Colombia es un país que sufre de dos fenómenos importantes, inflación y devaluación. Eso significa que la moneda pierde su valor adquisitivo y que podíamos estar generando un sobrecosto o un desequilibrio con los predios más pequeños que iban cambiando de rango a medida que fueran cambiando los años, porque si lo hubiéramos dejado tal como fueron aprobados inicialmente en costos a pesos ordinarios, eso poco a poco iban cambiándose del rango 1 para el rango 2, los del rango 2 para el rango 3 y así sucesivamente. O sea, doctor, eso lo que hace es que si una familia pagaba o tenía un impuesto del 0.6% de su predio, pero por el rango, por un efecto inflacionario, pasara a pagar mucho más dinero. La siguiente que puede ser 2, 3 o 4 puntos más. Eso es un aumento considerable en una tarifa. Entonces nosotros cuando nos dimos cuenta de ese pequeño inconveniente matemático, se soluciona muy fácilmente llevando a la fórmula con salarios mínimos legales para que cada vez que pase un año se vaya actualizando el valor del predio y el efecto inflacionario y de evaluación no afecte el valor o el precio real que vamos a pagar. En pocas palabras, lo que estamos asegurando es que una casa que sea el rango 1 permanezca en el rango 1, una casa que sea el rango 2 permanezca en el rango 2, el de 3 y así sucesivamente. ¿Qué aseguramos? Que los pobres con esa primera decisión, que desde el principio estaban siendo beneficiados, sigan manteniéndose en ese beneficio. Esa fue la primera condición que modificamos. Ahí es donde podíamos... Pero no fue la única condición. Ok, perfecto. La segunda condición que modificamos es que nos dimos cuenta que los rangos podíamos afectarlos un poquito y variarlos para incluir más personas en el rango 1 y en el rango 2. Cuando digo más personas son más familias, más predios realmente. Detrás de esto son más predios. Pero detrás de los predios están las familias. Y detrás de esos predios hay familias completas y detrás de esas familias hay personas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando aseguramos que las personas se mantengan en cada uno en su rango 1 y al aumentar la amplitud del rango 1, el rango 2 y el rango 3, lo que estamos generando es que haya 3 rangos que vayan a pagar con menos escala, menos tarifa que los 4, 5 y 6. ¿Qué connotación tiene eso? Colombia y este país tienen en la Constitución un principio fundamental: buscar el equilibrio y mejorar la distribución de la riqueza. Con eso, ¿qué estamos haciendo? Que nosotros, las que sean donde predios con valores pequeños paguen poquito y predios de valores altos paguen el mayor valor. ¿Pero este proyecto de acuerdo sube impuestos? No sube impuestos. Lo que hace es mejorar ese equilibrio. O sea, es una redistribución mejorando con los rangos sin necesidad de subir impuestos. Exactamente. Y mejorándole pues a los más pobres para que no tengan una carga impositiva tan grande. Rural. Y primero a los más pobres, que es el rango más apoyado con esta modificación de los rangos, ¿sí? Y el segundo al sector rural. O sea, lo que quiere decir Ahmed es, sencillamente lo que estamos haciendo es, modificamos los rangos de tal forma que generamos, manteniendo el equilibrio fiscal, le generamos un beneficio a los estratos 1, 2 y 3, ¿sí? Y también le generamos un beneficio real a los pequeños productores, al pequeño productor, moviendo los rangos, ¿sí? Modificando parte de los rangos. Segundo, no anclando los rangos para que hacia futuro no se vayan a ver afectados todos.
Y entonces estaríamos diciendo, bueno, ya dijimos que en el sector rural tenemos un beneficio de más de 450 familias, Héctor nos acaba de contar ese tema, pero entonces en el sector urbano, ¿cuál va a ser el beneficio? El beneficio va a ser para el estrato 1 y 2 en un promedio de 2.479 predios y en el estrato 3 se van a beneficiar 2.573 predios. O sea, casi 5.000 familias Casi o más de 5.000 familias van a tener esos beneficios con todo con esto, esta modificación. manteniendo el equilibrio fiscal, pero dándole a la gente muchísimo más, pudiendo interactuar la alcaldía en su completo, en lo que significa una alcaldía para trabajar para la gente, porque todo esto obviamente está en un marco en el cual ustedes como comunidad son lo más importante para nosotros. Y no olvidar que este tipo de iniciativas es la construcción de la política pública real. Y esa política pública real lo que nos da es una Floridablanca que tiene futuro.